Agradecido por Dios de que nos da el privilegio de estar nuevamente por acá. Y pues en verdad que Dios ha sido grande, bueno con nosotros. Un poco de nuestro testimonio: a los 13 años de edad, Dios impacta nuestra vida con una palabra, el cual a través de esa misma decidimos llegar a sus pasos por primera vez, a través de diferentes dificultades y circunstancias. A los 17 años de edad decido unirme en matrimonio con mi todavía esposa, Yanti Paniagua, la pastora Yanti Paniagua. Recibo un saludo de ella. Y a los 18 años soy ungido y enviado. Dios me ha permitido pues experimentar un proceso hermoso en el cual pues han sido muchas lágrimas, han sido muchas experiencias también hermosas. Pero lo bonito de todo es que a temprana edad Él nos llamó y a temprana edad Él nos ha respaldado. Hoy en día estamos aquí, tenemos una hermosa congregación allá en Tijuana, Centro Familiar Adulán. Ya llevamos para 3 años en esta hermosa ciudad, un año de pastorado. Y en realidad pues ha sido una experiencia sumamente aventurosa y hermosa a la misma vez. Dios nos ha enseñado numerosas cosas, el cual pues han sido de bendición. Y hoy queremos traerle una palabra de bendición. Si hay algo que se ocupa en estos días en las iglesias y aún fuera de las iglesias, es el tópico acerca del perdón. El perdón, juntamente con lo que es el orden interno, es algo muy importante y son tópicos que lamentablemente tenemos como tabú dentro de la iglesia. No los tocamos porque tenemos miedo a profundizar en esas áreas que realmente están muy por dentro en nuestras vidas y muchas veces nos afecta. Y pues he sido dirigido por Dios en esta hermosa tarde aquí en Filadelfia de hablar acerca del perdón y de enseñar un poco los beneficios del perdón y por qué debemos de practicarlo según el orden bíblico y según el orden también de nuestra salud, el cual debemos procurar en todo tiempo. Y antes de tocar este tópico voy a hacer una oración para que sea Dios dirigiendo en todo momento y que las palabras que hablemos puedan captar tu atención y puedan ser sembradas en cada uno de ustedes. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te pedimos, Espíritu Santo, que lo que vamos a hablar en esta hermosa tarde, que sea usted, Señor, dirigiendo en todo momento. Y que cada oyente, Padre, que esté captando esta palabra, que sea usted, Dios mío, penetrando en lo más profundo de sus corazones. Que si hay áreas, Dios, en el cual deben o tienen que perdonar, que sea usted, Dios mío, entrando, sanando, libertando, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si vamos a lo que es el tópico bíblico en cuestión al perdón, podemos notar que, número 1, estamos aquí por causa del perdón que el Padre tuvo hacia la humanidad. Y ese mismo perdón es muy necesario nosotros practicarlo, no solamente cuando se nos hace fácil el asunto, sino cuando aún hemos experimentado situaciones difíciles que nos han herido, nos han dolido y quizás nos han triturado por dentro en diferentes aspectos a nivel emocional. Y hoy quiero hablarte un poquito acerca de esto. ¿Qué es una persona sana? Una persona sana es una que está entera, sin defectos y que no padece de enfermedad alguna. Escuche bien, cuando se comienza este paso de sanidad interior, es muy importante que se realice un desnudo espiritual. Un desnudo es entrar en realidad de cuál es nuestra verdadera situación, dado a que así descubriremos el problema para luego realizar una solución. Si miramos muy cerca nuestras vidas, notaremos que muchos de los problemas internos que tenemos se lo debemos a las circunstancias que hemos vivido, las cuales nos han marcado hasta el día de hoy. Así que una parte esencial de la sanidad interior es el perdón, no solamente a otros, sino a nosotros mismos. Para poder perdonar, debemos de conocer
qué es realmente el perdón, cuál es la definición del perdón, qué significa y cómo practicarlo. Y para poder entender lo que es el perdón, lo primero que tenemos que hacer es entender lo que el perdón no es. Y cuando buscamos lo que no es el perdón, hay diferentes puntos que hemos anotado. Número 1, el perdonar no es el ignorar o negar una ofensa y dolor. Mucha gente tiene el concepto de que hemos perdonado esas heridas que tenemos porque ya aparentemente no lo tenemos en el consciente. El ser humano tiene la habilidad cuando sufre o experimenta diferentes circunstancias. El ser humano tiene la habilidad de poder esconder en su subconsciente esa información y aparentemente no lo dañe al momento. Y muchos de nosotros pensamos de que porque ya aparentemente hemos olvidado, el cual es una mentira porque no se olvida nada, tienes todo grabado y está manifestado en tu subconsciente. Entonces creemos que porque tenemos esa habilidad ya hemos perdonado y es un error. El perdón no es olvidar, el perdón no es negar, sino que va más allá de eso. El perdonar no nos roba cualquier poder personal, ni le da más poder a la persona que nos dolió. Este concepto tenemos muchas veces nosotros los latinos. Como cultura un poco difícil a nivel de orgullo, pensamos que el perdonar es ceder nuestros derechos y ceder nuestro orgullo. Decimos, si yo perdono, yo soy más tonto que la persona que me ofendió. Si yo perdono, yo tengo menos poder que la persona que me ofendió. Y es ahí en el error que entramos y lamentablemente al tener este tipo de concepto no prosperamos, no podemos avanzar al próximo nivel que Dios desea. ¿Por qué? Porque nos estancamos en esta mentalidad y no queremos reconocer que necesitamos manifestar un perdón, el cual Dios, número 1, ha depositado en nosotros y número 2, quiere que depositemos en el resto de las personas. Muy bien. El perdonar no es el olvidar las cosas dolorosas que la gente te ha hecho o el pretender que nunca sucedieron. Esto se une con el punto número 1. No puedes ignorar, no puedes pretender que nada ha sucedido. Hay heridas bien profundas en el corazón de muchos. Nos hemos topado como consejeros con numerosos casos de violaciones, abusos, maltratos verbales, físicos, emocionales, el cual las personas experimentan desde pequeño, y estas heridas están tan profundas en su ser que ha formado lo que hoy en día es la persona. Hay una diferencia entre carácter y personalidad. El carácter es el producto de los genes, el cual transfieren tu mamá y tu papá, y son una transferencia de tus abuelos y tus bisabuelos, etc. Sin embargo, la personalidad, que es lo que tú manifiestas la mayor parte de las veces, es producto de la formación que tú recibes desde nacimiento hasta la edad de 5 años y el resto de tus días más importantes en la vida. Eso es lo que nos hace ser de la manera que somos. Eso es lo que desarrolla ciertas posturas que tenemos nosotros. Y si tú notas la personalidad de la mayor parte de las personas, en realidad no desean ser como son, pero desarrollan diferentes maneras de ser como un tipo de caparazón, con el propósito de cubrirse de la sociedad, con el propósito de poder alejarse y no ser dolidos más de lo que ya han sido en su pasado. Y eso hace lamentablemente que escondamos muy dentro de nosotros una raíz de amargura por no poder perdonar. No sé si me está entendiendo, pero quiero profundizar un poquito más en el asunto. Debemos, escuche bien, debemos de profundizar en esas áreas y meditar realmente cuáles han sido las heridas profundas que hemos experimentado y que éstas han desarrollado en nosotros una manera de ser que realmente no deseamos, pero muchas veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque han sido heridas que han sido plantadas en nosotros. Entonces, el perdonar no te libera, no te da
menos poder o no le da más poder a la persona que estás perdonando. Realmente el perdonar es un bien para tu vida. Puede bendecirte en diferentes aspectos, aún a nivel de salud, el cual pronto vamos a tocar. El perdón descarga nuestra alma de la agonía, llamada en la Biblia raíz de amargura. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14 y el 15 habla acerca de la raíz de amargura, que puede infectar toda área en nuestra vida. El perdón es un regalo que nos entregamos a nosotros mismos. Si hay algo, siempre digo esto, que desees regalar para las Navidades, regálate el perdón. Deja de estar enfocándote en tanto materialismo y comienza a meditar en tu vida interna para ver qué áreas realmente necesitas. Hay muchos ministros y hay muchos líderes dentro de las iglesias que entran a diferentes posiciones y son efectivos a nivel externo, pero llega un momento en sus vidas en donde la efectividad que tienen a nivel exterior comienza a deteriorarse y ahora lo que siempre han llevado a nivel interno comienza a manifestarse y a deteriorar esta efectividad que han tenido en el exterior. ¿Por qué? Porque tenemos la habilidad de aparentar y trabajar a nivel externo, pero siempre hubo algo en el interior que te detuvo, que te estancó y que no permitió que crecieras en diferentes aspectos, pero desarrollaste a nivel externo esa habilidad de poder como quiera trabajar y ser efectivo en diferentes aspectos. Y hay muchos líderes así. Y ves que después de los años, de momento caen en una crisis o de momento caen en diferentes circunstancias y decimos lo primero, se metió el diablo. Sí, es cierto, tuvo una cabida el enemigo, pero cuando escudriñas a nivel emocional, siempre hubo una apertura a nivel interno en la vida de esa persona que no lo permitía crecer realmente y que solamente lo permitía aparentar. Esto pasa en muchas iglesias, esto pasa en muchos ministros. Hemos tenido casos de violaciones, hemos tenido casos de personas de momento se han levantado, ministros de años y han fallado en diferentes aspectos. ¿Por qué suceden todos estos asuntos? No porque el diablo se metió de la noche a la mañana, es porque había un defecto interno que nunca se pudo arreglar. Hay un caso bíblico sumamente importante, el caso de Moisés. Si tú notas la vida de Moisés, puedes notar cierta formación que tuvo desde la niñez, de la crisis que vivieron a causa de Faraón, hasta su formación en el desierto por causa de la huida. Nota y presta la atención realmente a lo que Moisés experimenta y vas a entender diferentes áreas en su vida y por qué él era así. De momento Moisés está en Egipto y le da con matar al egipcio que estaba maltratando al hebreo. Para que un hombre, y escucha bien, manifieste una ira a tal magnitud de poder quitarle la vida a otra persona, es que tienes que realmente tener eso por dentro muy ardiendo en tu ser. Uno no mata de la noche a la mañana y se manifiesta y empieza a quitarle la vida a alguien. Es imposible eso. Debe de haber algo dentro de ti que se manifieste, un tipo de ira, el cual haga que tú puedas quitarle la vida a otra persona, que tengas el valor para hacerlo. Próximo episodio que notamos es Moisés después de bajar del monte. Dios escribe la ley con su misma mano, se la da en las tablas, y luego Moisés, al ver la actitud del pueblo y el tipo de ambiente que estaban desarrollando al adorar con un falso Dios, ¿qué hace Moisés? Manifiesta esta ira nuevamente y desarrolla que rompa lo que Dios había hecho con sus propias manos, con su propio dedo, describe la Biblia. Luego Moisés toma esta misma actitud y cuando Dios le dice, háblale a la peña, él de forma agresiva le da un golpe. Esto hace que Moisés no pueda entrar en la tierra prometida y que Dios solamente le permita verla de lejos. Tuvo salvación a nivel eterno, él pudo
él pudo estar en la gloria del Señor como lo conocemos nosotros, pero se perdió de entrar en un lugar por el cual tanto se había fajado y por el cual había libertado a un pueblo. ¿Qué me dice esto? No importa los años que tú tengas sirviéndole a Dios, no importa las experiencias que hayas tenido, si hay algo en tu interior, por causa de tu formación, experiencias de la vida o por causa de la genética que ha sido transferida a ti y el carácter que desarrollas, si hay algo en ti, sea ira, sea otro tipo de pasión o emoción que tengas y no puedas controlar, si eso está en ti, de momento llegará el momento, debo decir, que explotará, lo manifestarás a nivel exterior. Moisés fue efectivo libertando el pueblo, Moisés fue efectivo en el desierto, pero estos 3 lapsos de su vida hizo que manifestara algo que Dios no quería manifestar en el momento. El error de Moisés era que cuando Dios quería manifestar ira, él manifestaba pasividad, y cuando Dios quería manifestar misericordia, él manifestaba ira. Cuando tú eres un hombre de Dios, tú tienes que estar canalizado, conectado con el carácter de Dios en el momento. Hay veces que Dios va a querer manifestar una palabra fuerte, una palabra de autoridad, una palabra que quizás parezca que estés enojado, pero hay veces que Dios va a querer manifestar pasividad, y Moisés no se podía conectar con el carácter de Dios en la tierra y manifestarlo de la manera correcta en los momentos más decisivos. Y yo te digo, tú que me estás escuchando, llegarán estos momentos y tú puedes quizás ignorar esta palabra y decirle esto es pura palabrería, pura verborrea, pura fraseología, pura psicología le llaman muchos. No, es la vida de muchos que se están perdiendo en vida y aún con una posición de liderazgo. Corres y corres aún con un ministerio. Hablas y hablas, predicas y predicas, enseñas y enseñas. Y muchas veces esta área interna está fluyendo en ti y todavía no has podido liberarte. Todavía no has podido transicionar al próximo nivel porque lamentablemente tuviste un líder o varios líderes que se enfocaron en tu exterior y no se enfocaron en arreglar tu interior primero para luego tener un exterior fructífero. Lamentablemente la mayoría del liderazgo es lo que hacemos, y me incluyo. Nos enfocamos en que la persona cambie, que sea un buen orador, que pueda trabajar bien dentro de la iglesia, y no nos enfocamos en que tenemos que primero ordenar el interior de estas personas. Esto le pasó a David, ungido directamente por Dios, escogido por Dios, pero su formación afectó su efectividad dentro del reinado. A la hora de la verdad, cuando tenía que tomar las mejores decisiones, fue donde más él flaqueó. Pudo vencer a los grandes guerreros, pudo ser un buen líder en el momento de la verdad, pero algo tan pequeño como simplemente cuidándose de una mujer, de otra persona, no pudo lograrlo. ¿Por qué? Porque tenía codicia por dentro. No era una atracción solamente sexual, era que era codicioso por lo que había experimentado desde su niñez. No tenía nada y ahora tenerlo todo, él quería abarcarlo todo. Por eso es que cuando se quejó de momento de tener cierta agua de cierto pozo, mandó a hombres a agarrarlo. ¿Por qué? Porque era codicioso, lo que veía, quería y ya. Así era David. Entonces, hay muchas personas igual de esa forma. Y no quiero profetizar eso sobre tu vida, pero es tu destino si no acabas y enfrentas tu realidad. De que en cierto momento tú vas a poder vencer gigantes y decir, he logrado la gloria de Dios. Pero cuando tengas que vencer el verdadero gigante que ha atacado tu vida desde el principio, vas a fallar. Goliat te queda pequeño comparado al verdadero Goliat con el cual estás enfrentando. Lo mismo le pasó a Sansón. Sansón pudo destrozar, hacer y deshacer, pero nunca se pudo vencer a sí mismo. Qué interesante, un hombre tan fuerte, a la hora de la verdad no tenía fuerza. A la hora de la verdad no era fuerte. Entonces lo mismo sucede con las personas. Por eso yo describo que la fuerza no se trata de control, posesión
o habilidad de poder cargar. La fuerza se trata de manejarnos a nosotros mismos y luego poder controlar las cosas externas. Por eso la Biblia describe que un hombre que domina su lengua es verdaderamente fuerte. Un hombre que verdaderamente pueda controlar solamente su lengua, el miembro más pequeño, pero potente según la Biblia, ese es el verdadero fuerte. Aleluya. Y ya me salió un poco del tema, pero Dios está hablando a través de esto porque es lo que necesitamos dentro de las iglesias. Deja ya, tú que eres líder, tanta manifestación de los dones, supuestamente del Espíritu Santo, y comienza a enfocarte a través del discernimiento, que es el don más importante dentro de la iglesia. Comienza a enfocarte en la vida interna de tus líderes, de tus ovejas, para que entienda que la mayoría de la gente, o si no todas, de los que están en tu iglesia, somos disfuncionales. Yo tengo esta descripción acerca de la iglesia. Somos un centro funcional lleno de disfuncionales tratando de lograr una función. Si tú no tienes esta realidad de tu iglesia y tú vives en una nube diciendo mi iglesia es la más espiritual, mi iglesia es la que más manifiesta los dones, tú estás erróneo. ¿Por qué? Porque entre todos los que hablan lengua, brincan, saltan y hacen de todo, profetizan, son los que más tienen esa área interna que los está molestando, y tarde o temprano, si no tienes el discernimiento y la habilidad para poder tratar con eso, serán las mismas personas que caerán y será tu culpa como líder porque no supiste manejar esas áreas en sus vidas. Gente adicto a la pornografía, gente adicto a la lujuria, gente adulterando en su interior y llevan tanto tiempo adulterando en su interior que luego lo manifiestan afuera. Gente en el liderazgo, homosexuales. ¿Por qué? Porque desde adentro lo tienen y todavía no encuentran cómo darle escape a ese asunto. Esto está ocurriendo dentro de nuestras iglesias. Y queremos pintarnos y decir no pasa nada. Y aparentarle que todo está bien. Eso es una mentira que se están creyendo los líderes. Y lamentablemente no podemos hacerlo. Por eso es que suceden tantos divorcios. ¿Por qué suceden los divorcios? No pasa de la noche a la mañana. Llevan años con la misma payasada y creyendo que todo está bien. Y de momento, ¡pum!, explotan y se divorcian. El divorcio fue el valor de cansarte de lo que ya estabas viviendo hace tiempo atrás. Fue el valor de firmar papeles, fue el valor de hacerlo público. Pero desde hace años, aún pastores, yo sé que me están escuchando, llevan hace años con esa payasada y no buscas ayuda. Y dicen, no, Cristo va a resolucionar. Amén, gloria a Dios, gracias por tu espiritualidad, gracias por la oriolita que tienes en la cabeza. Pero quítatela, mijo, quítatela, mija, y entra en realidad de que necesitas buscar ayuda externa para poder solucionar lo que estás experimentando y todavía no has podido ser libre de eso. Yo sé lo que es la adicción, por ejemplo, a la pornografía, porque desde los 6 años de edad yo tuve que ser libre de ese asunto, porque a los 6 años de edad fui expuesto por un error, por un descuido de mis padres. Fui expuesto a ese mundo y no lo solté desde los 6 años de edad. Yo sé lo que es la fornicación, lo que es ese tipo de espíritu tormentándote por dentro, aún con la unción, aún con la agenda y aún con toda la admiración y los dones que quizás puedan manifestarse a través de ti. No me puede hablar de este asunto, de esto lo conozco yo. Gente adicto a la droga, que salen de un compromiso y se van al punto de droga a fumar. Y uno dice, pero es el diablo usándolo. No, es los dones de Dios. Lo que pasa es que la persona lamentablemente ha sido un mal administrador de esos dones. Ha sido un mal administrador de esa unción. Que lo va a llevar al cielo, que es aprobado por Dios por causa de esos dones. No. Si no se arrepiente, se va. Y no con él, se va con el diablo. Esta es la realidad, iglesia. Hay que despertar. El tiempo está corriendo. Pero yo quiero profundizar más en este asunto. Tienes que despertar. Porque nuestro destino puede ser uno similar como el de David, como el de Sansón. Que es interesante que un hombre tan fuerte, quizás elegante, la Biblia no lo describe realmente, terminara ciego y en manos de sus enemigos, aunque al final por la misericordia de Dios pudo librar su última batalla, murió en ella misma. Qué lamentable que un hombre como David, tan ambicioso, tan lleno de la presencia de Dios y de humildad realmente, terminara no logrando su sueño y con una casa dividida. La caída de Salomón fue culpa de David, no fue culpa de Salomón. La caída de Absalón fue culpa de David, no fue culpa de Absalón.
La maldición se transfirió a su generación. David no sufrió en carne propia más que la muerte de su hijo. Eso fue su único sufrimiento y la decepción de no poder construirle templo a Dios. Pero los que sufrieron realmente fueron sus hijos. Porque Salomón terminó siendo un disfuncionario con tanta sabiduría y al momento de la verdad no sabía discernir quién era Dios porque terminó adorando a falsos dioses a través de las mujeres. ¿Qué revolú es ese de tener más de 700 mujeres? La maldita codicia. No se acostó con todas. No era un hombre súper potente. La maldita codicia de tener todo lo que no hemos obtenido. ¿Quién le transfirió eso? David. Por la experiencia que había tenido a través de su niñez. Lo mismo pasó con Sansón. Un hombre como Elías, que la Biblia describe que estaba sujeto a pasiones. La palabra sujeto es que tú estás atado a eso. Y no a pasiones sexuales. Él era un hombre sujeto a sus emociones. Que las personas, los doctores, los teólogos describen hoy como depresión. Él estaba sujeto en el momento de la verdad. Un hombre que tuvo el valor de matar a 450 profetas de Baales. En el momento de la verdad bajó fuego del cielo. Descendió en la aprobación que Dios tenía hacia su ministerio y hacia lo que estaba haciendo. Una voz de una mujer hace que la emoción que desarrolla en el momento él sea sujeta a ella, se esconda, huya y salga del propósito de Dios. El propósito de Dios no es que estuviera en una cueva. El propósito de Dios no es que él estuviera renegando. El propósito de Dios es que se enfrentara con valor y le dijera las verdades en la cara a Jezabel juntamente con Acab. Estaba sujeto. Y en el momento de la verdad, ¿qué Dios hizo? Sale de la cueva, todavía trata con él, pero era para llevarlo y buscarle a Eliseo porque ya Elías se le estaba yendo el rollo. Por causa de su sujeción a sus emociones. Y así vemos mucho. Hay que quitarnos esa aureola de la cabeza, mi hermano, y hay que entrar en realidad. Yo empecé hablando por el perdón, pero yo quiero darte un principio. Y mi hermano Edwin, ministro de Dios y del Centro Familiar Aludán, me va a buscar este versículo. Santiago capítulo 5, versículo 16. Yo quiero darte este principio para que tú puedas entrar en tu realidad y salir de ese mundo que te está atormentando. Gente sujeto, y yo no sé si puedo hablar esto por aire, gente sujeto a la masturbación. Gente sujeto a la fornicación y estás dentro de la iglesia, eres hijo de pastores, eres hijo de pastores, eres ministro, tocas en la iglesia, pero estás sujeto a este tipo de cosas y no has podido ser libre. Yo te estoy dando las llaves de parte de Dios para tu libertad, para que tú verdaderamente puedas experimentar lo que es la liberación del Espíritu Santo y comiences a entrar a los niveles que Dios desea usarte en el ministerio, en la iglesia y aún en la comunidad. Santiago capítulo 5. Versículo 16, hay un principio hermoso que se desarrolla a través de este versículo. Yo quiero que mi hermano lo toque. Amén. Santiago capítulo 5, verso 16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Párale ahí. Ojo, primer principio. Confiesa no está hablando del principio católico de tener que decir nuestros pecados a un hombre para ser perdonados. No. El confesar nuestras ofensas, la palabra ofensa en el contexto original está describiendo una falta. Por ejemplo, California es un estado hermoso. Sin embargo, tiene muchas faltas. ¿Dónde? En su interior. Las placas tectónicas de California son casi las peores. Porque todo es un revuelo. En cualquier momento puede haber un terremoto que destruya todo el estado. Hay un defecto interno. Eso es una falta interna que nadie conoce. Es como que te regalen o te vendan una casa y le pongan por fuera todo bien lindo, pero detrás de las paredes hay infección, plagas y todo ese tipo de defectos que estén por dentro. Entonces el principio que está dando Santiago es que confiésalo. Una de las maneras que podemos ser libres es que tenemos que decirlo ya a voz viva. Me encanta porque el cantante americano de gospel, Kirk Franklin, anunció en vivo su adicción a las películas pornográficas y desde ese momento en adelante él pudo ser libre porque lo anunció, buscó ayuda y ese principio lo practiqué yo.
Uno dice, no, yo lo voy a mantener internamente y voy a orar, voy a orar, voy a orar, voy a orar. Nunca sucede nada. Entonces, sigue leyendo, mi hermano. Dice, y orar unos por otros. La intercesión no es cualquier oración, es una intercesión intensiva que hacemos el uno por el otro. No busques a cualquier pancho de carequeso que te venga a ayudar con esta situación. Y perdone la expresión, pero no. Gente espiritual, gente y no religiosos. ¿A qué me refiero con religiosos? No te buscas una persona que luego desde el púlpito te va a lanzar, di que por revelación, lo que tú mismo le dijiste. No hagas eso. Esto es algo serio, esto es algo que tener cuidado. Búscate a alguien realista. ¿Sabes por qué la gente se nos acerca? Porque a nosotros nada nos sorprende. He escuchado ya casos de casos, y lo que yo mismo he experimentado, a mí nada me sorprende hoy en día. Tú me puedes decir lo peor que te haya sucedido y te voy a mirar a los ojos y te voy a decir, ahora, ¿quieres la solución? Vamos a echarle con todo. Vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias nos enfocamos en lo grande. Siempre mencionamos adulterio, fornicación. Y yo siempre me hago la pregunta y me la seguiría haciendo. ¿Por qué no nos enfocamos en las lenguas largas? Que aún los pastores tienen reuniones y comienzan... y yo no estoy buscando tu invitación, por si acaso ibas a decir no te invito, ni me interesa. Los pastores se sientan en reuniones a chismear o se gozan de programas que se deleitan en chisme. Gracias a Dios que la Comay ya no está encendida. Porque muchos pastores llegaban a las 6 de la tarde y ellos eran locos con Guapa TV. Nomás para ver la Comay. Y deleitarse en los chismes de la vida de otras personas. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué vamos a parar un poquito de la fornicación y del adulterio y vamos a enfocarnos? ¿Por qué no se ha parado todavía el chisme dentro de las iglesias? ¿Por qué el chisme no le da un año de disciplina a la gente por andar chismeando? ¿Por qué los pastores no se sientan porque son un montón de chismosos la mayor parte de las veces? Eso es un problema interno. Eso es un problema que debemos de parar. Eso no es de Dios. La murmuración, el chisme no es de Dios. La Biblia lo critica específicamente. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso? Tienes que parar este asunto. Tienes que confesarlo. ¿Qué dice el resto del versículo? Dice, para que seáis sanados. Lo mismo que leímos al principio. Cuando tú eres sano, tú eres una persona completa. Cuando tú eres sanado, tú eres una persona entera. Cuerpo, alma y espíritu. Tú puedes ser robusto físicamente y tener defectos internos que no te permitan ser una persona sana realmente. Y muchas veces puedes tener tu cuerpo enfermado, y cuando buscas el trasfondo de por qué estás enfermo a nivel corporal, a nivel físico, es porque también tu interior no ha sido sanado.